vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe. Y pues tengo el honor de tener a mi hermana del alma, felicidades, a Lupita Venegas, que hoy es su santo, y al padre Jonathan. Y yo quisiera empezar, antes de que hablemos los humanos, voy a empezar con el Apocalipsis, capítulo 12, porque vamos a tomar el texto bíblico para que luego no andemos con marañas, telarañas y confusiones. Si todos decimos que esta es la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, bueno, pues váyase usted, tome su Biblia, la que tenga ahí, y esto lo digo también, la Reina Valera, todos mis hermanos cristianos, tómela. Mi querido amigo, tome su Biblia en este momento. Y ábrala en el Apocalipsis capítulo 12. Y quiero que escuche con atención. La mujer y el dragón es el título del texto. Dice, en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y apareció en el templo el arca de su alianza. Hubo relámpagos, estampidos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida del sol, la luna bajo los pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Con la corra arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar a la criatura en cuanto naciera. Dio a luz un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. Se declaró la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón luchaba asistido de sus ángeles, pero no vencía. Y perdieron su puesto en el cielo. El dragón gigante, la serpiente primitiva, llamada Diablo y Satanás, que engañaba a todo el mundo, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo derrotaron con la sangre del Cordero y con su testimonio, porque despreciaron la vida hasta morir. Por eso que se alegren los cielos y sus habitantes, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes enfurecido, porque sabe que le queda poco tiempo. ¡Wow! Aquí está el texto y de aquí partimos. Adelante, Bien, querido pues Jonathan. sí, que ese es el texto nuestro, ¿no? En esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, ya que apareció como la Virgen del Apocalipsis, así vestida del sol y con la luna por estrada de sus pies. Y vemos que es el cumplimiento del protoevangelio, la primera buena nueva que Dios anunció a nuestros primeros padres, Adán y Eva, anunciando una enemistad entre la mujer y la serpiente, y de que ella iba a pisar o aplastar su cabeza. Entonces vemos esa profecía del Génesis 3, 15, ya cumplida en esta batalla del Apocalipsis, donde San Juan describe primeramente, que bien que empezaste desde el capítulo 11, porque no hubo división de capítulos en el texto original. Y describe que vio el arca de la alianza, que los judíos no habían visto por siglos, ya que fue escondida en tiempos del profeta Jeremías. Entonces, ¿quién es el arca de la alianza? Ustedes saben, cuando llegó a Jerusalén, David saltó de júbilo diciendo: ¿quién soy yo que el arca de mi Señor venga a mí? ¿No? Llenó la casa de un israelita de bendiciones por los 3 meses que se quedó ahí. Entonces vemos en el Nuevo Testamento, en la visitación de María, que va por las mismas montañas, que salta de júbilo San Juan Bautista, ¿no? En el seno de su madre, quien exclama: ¿quién soy yo que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, la Virgen es la nueva
arca de la alianza, ¿no? La Virgen es el templo de Dios. Y eso es importante porque vamos a meditar hoy que bajó a nuestras tierras y se queda con nosotros. ¿Y qué era su propósito? ¿Qué es el fin, la meta, el objetivo de la aparición y permanencia de la guadalupana con nosotros? Dijo, para que se construyera un templo, para que ahí se ofreciera el santo sacrificio de la misa, ¿no? El único sacrificio que agrada a Dios y que es capaz de salvar a nuestras almas, siendo la aplicación y la presentación real del mismo sacrificio de Jesús en Calvario, ¿no? Entonces, si queremos ser guadalupanos, la moraleja va a ser de ir a misa en ese día, pero ese es día de precepto para animarnos. A los que no lo hacen por amor, que lo hagan a lo menos por temor del infierno, ¿no? Pero que lo hagan por amor, es tu madre que te invita, que bajó del cielo y quiere estar aquí en un templo para que podamos recibir a Jesús, ¿no? Entonces eso Vivo, es... porque está vivo en la Eucaristía. Así es, así es. Nos vamos a ir a corte, Mayrita, ahorita regresamos. Únete por un latir de felicidad en Simplemente Adriana. Simplemente Adriana. En un momento regresamos. Bueno, seguimos aquí hablando de algo maravilloso, porque María de Guadalupe, la palabra de Dios dice que es la primera señal del final de los tiempos. Eso dice la Escritura. ¿Por qué es tan trascendente esta operación que hoy cumple 485 años, Jonathan? Pues es muy importante entender el mensaje de la Virgen de Guadalupe en su contexto histórico también, porque Guadalupe es un título mariano ya desde España, ¿no? Entonces fue una estatua ahí en la Extremadura, fabricada, dicen, por el mismo San Lucas, evangelista. Como era artista, atribuimos varias obras sagradas a él. Sabemos que fue donada al obispo de Sevilla, ya, al San Leander, entonces en el siglo VI, si no me equivoco. Fue escondida en la persecución musulmana, ¿no? Entonces cuando los maometanos empezaron a perseguir a la tierra católica de España, fue escondida y reencontrada. Un día cuando un señor buscaba su vaca perdida, aparecieron luces en la tierra, excavó y encontró esa estatua ya en el siglo XIV, que llegó a ser como la cabeza de la Reconquista. Era tan popular que muchos la habían visitado. Es como, digamos, la segunda estatua en popularidad a la Virgen del Pilar en España. Entonces Colón, por ejemplo, ese gran hombre de Dios, como nos enseñó el Papa León XIII, terciario franciscano, motivado para extender el reino de Dios. Entonces él había visitado el santuario. La reina Isabel, sumamente católica y santa, estaba rezando ahí con su esposo mientras Colón empezaba su viaje. Y Colón, de regreso, hizo una promesa a la Virgen de Guadalupe, porque su nave estaba en peligro de naufragar. Entonces hizo una promesa, un voto de hacer una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya en ese tiempo, acuérdense que es la Reconquista, España con la ayuda de Dios, con Santiago Matamoros, ¿no? Entonces ya por fin reconquista, ¿no? Así a España, y tienen toda la confianza de que con Dios todo es posible, de modo que empiezan a descubrir y evangelizar al Nuevo Mundo, a las Américas. Cortés también era devoto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, ¿qué significa Guadalupe? Dicen, es nombre árabe, ¿no? Pero ¿qué significa río de amor? La Virgen de Guadalupe luego aparece en nuestra tierra con ese mismo nombre, prometiendo la misma reconquista, digamos, ¿no? Ese triunfo sobre el paganismo. Unos misioneros decían que después de visitar el imperio azteca, que pues hemos visto culturas que no creen en el infierno, pero esa es la primera que no cree en el cielo, ¿no? Entonces las tinieblas tan oscuras, aunque tenían cierta civilización, con los sacrificios humanos, con un emperador totalmente despótico, de modo que muchos vivían en esclavitud. Acuérdense de eso, ¿no? Había muchas tribus y gentes
que lucharon con los españoles para su independencia, ya que vivían esclavizadas por los aztecas. Entonces aparece la Virgen de Guadalupe aquí con ese mismo nombre, esta misma señal de esperanza, este río de amor sobre nosotros que quiere establecer permanentemente entre nosotros en su templo. Y, y así vemos que al mismo tiempo que las fuerzas del mal estaban persiguiendo a la iglesia con la revolución protestante, ¿no? Entonces millones de personas saliendo de la iglesia, aquí estaba la Virgen Santísima, entonces llamando a sus nuevos hijos, digamos millones de nuevas almas, a pertenecer a su cuerpo místico de Cristo, ¿no? A la iglesia. Entonces, en ese contexto vemos que es una así señal de triunfo. Ahí en el mismo santuario en la Extremadura de la Virgen de Guadalupe, que ahora está atendido por los franciscanos. Entonces hay una imagen de la Virgen con un ángel bajo sus pies, así ensalzando a la Virgen. Notamos que ocurrió de hecho, Colón hizo un voto que quería ser sepultado ahí mero, ¿no? Habiendo hecho un voto y promesa a la Inmaculada Concepción. Entonces, eso es el significado. Como vemos en el Apocalipsis, es la mujer que va a salvarnos, porque dice que el dragón espuja, digamos, un río de suciedad, ¿no? Para corromper a las almas, como vemos hoy en día, ¿no? Este río tan sucio de lujuria, de impureza, de blasfemia, de todo lo vicioso, ¿no? Tratando de corromper y arrastrar así con él una tercera parte de las estrellas del cielo, ¿no? Que eran los ángeles buenos, o se aplica también a los hijos de Dios. Pero vemos que es la Virgen que los toma en sus brazos, ¿no? Entonces, si nos acudimos y refugiamos en los brazos de María, es ella que nos va a llevar por encima de esta persecución diabólica, ¿no? De nuestros tiempos, ¿no? Y es por fin porque termina, ¿no? Hay más de ese capítulo 12 que dice que se enfureció el dragón y se fue a hacer contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces despiértense, ¿no? Celebramos esta fiesta a veces de manera superficial, en ese sentido, de que muchos se llaman guadalupanos, aunque no van a misa, aunque no guarden los preceptos de Dios, aunque no prediquen su testimonio. Entonces, acuérdense, ser guadalupano es cumplir, ¿no? Como dijo el Señor de la Virgen, ¿no? Más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ella es bienaventurada no por simplemente haber concebido en su seno, sino primeramente en su corazón, ¿no? Siempre habiendo puesto en práctica, ¿no? Bienaventurada tú que has creído, dice Isabel, y todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dice ella misma, inspirada por el Espíritu Santo. Pero entonces acuérdense, estamos en una guerra. Si España, la madre patria, que fue evangelizada por el mismo apóstol Santiago y visitada por la Virgen en su carne mortal, así sobre una columna, durante su vida. La del Pilar. Del Pilar, exactamente. ¿Y en qué día? 12 de octubre, el mismo día en que Cristóbal Colón, el portador de Cristo, quiere decir su nombre Christopher, y Columbus, entonces de la paloma, entonces descubre a las Américas, ¿no? Y extiende, digamos, el reino de Dios aquí. Entonces, pero estamos en una batalla. Si España ha perdido en gran parte la fe, ¿no? Hay cosas, tal vez se puede aplicar la gran apostasía, ¿no? Ya que vimos en su guerra civil del siglo pasado que mataron a miles de obispos, sacerdotes, sacaron monjas de sus ataúdes nomás para disparar a sus huesos. Entonces es una cosa sumamente diabólica, de modo que tienen más mártires y santos que cualquier país del mundo ahora. Entonces, si eso pasó a España, que a veces manifiesta, o unos que han ido ahí ven hasta una hostilidad en contra de la fe, ¿qué de nosotros? Que no digamos como los judíos, no pasa nada, aquí está el templo del Señor, decía, exactamente, no nos pasa nada, somos guadalupanos, tenemos a la Virgen, pero tú tienes a la Virgen en tu corazón, guardas sus preceptos, cumples con su mensaje.
sino está siendo arrastrado por Satanás, ¿no? Y vemos un padre me comentó que en una junta nacional sobre la iglesia en México, dijeron que solo 10% de los jóvenes mexicanos están recibiendo catequesis, doctrina. O sea, en una generación más o dos, los líderes de nuestra cultura serán 90% paganos. Bueno, Estamos en la guerra, despiértense. pero pues ya estamos. Aquí todos los presidentes, si revisas, corazón, pues son masones. Y no tengo miedo ni empacho en decirlo, porque ahí está la historia, es una historia de traición, es una historia de muerte. Y lo que estamos viendo ahorita, lo que acabamos de ver, que fue espeluznante, la verdad, yo estaba pasmada cuando estaba viendo las noticias, ver este camión con 66 cadáveres de niños que les han quitado los órganos. O sea, no hemos terminado con la muerte en este país porque la tenemos que erradicar. Ahora, pues, ¿cuántos por los abortos y cuántos en esa casa con doctores que no estaban vivos? O sea, nos hemos vuelto insensibles a la Pero vida. el miedo mío es de que antes nuestra historia, obviamente, como México, como iglesia, ¿no? Entonces, siendo perseguida, ¿no? Por poderes en contra de Dios, ¿ok? Eso ha pasado en cada siglo, ¿no? Sí. Pero una mayoría católica siendo perseguida, y como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es la semilla de la fe. Ahora es la persecución peor. Ahora estamos voluntariamente cambiando a Dios por un placer que pasa. Los papás no están educando a sus hijos. Cierto. Nosotros estamos haciendo ahora, extendiendo el reino de Satanás, arruinando lo que recibimos de la Virgen de Guadalupe. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. Porque la salud del alma y el cuerpo es importante, en Simplemente Adriana nos preocupamos por ti. Simplemente Adriana. Simplemente Adriana. Regresamos en un momento. Bueno, vamos a seguir con este día maravilloso, que es donde estamos pues recordando y reconociendo a María de Guadalupe. Y tengo una pregunta aquí para el padre Jonathan. Padre, en su testimonio que nos ha dado varias veces, bueno, te voy a hablar de tú porque estás muy joven y yo estoy muy vieja, entonces de usted así como que me siento rara. Pero en el testimonio que tú nos has dado varias veces aquí en este programa, Jonathan, tú naciste protestante, tú naciste no en la Iglesia Católica, y quiero que les expliques a los radioescuchas, tú que viviste como yo las dos partes de la moneda, ¿qué diferencia hay entre venerar y adorar? Sí. Porque nuestros hermanos cristianos dicen que somos idólatras porque creen que adoramos a María y que no hay intercesor delante del Padre más que Jesús. Sí, delante del Padre más que Jesús, pero delante de Jesús es María, como en las bodas de Caná. Sí, bueno, mi hija, entonces sí. Ah, mi hija. Mi hija, la más pequeña de mis hijas. ¿Sí? Fui bautizado católico, pero a los 5 años nos cambiamos al protestantismo, ¿no? Entonces, de modo que nunca conocí a la Iglesia Católica. Bueno, entonces la polémica que hacen los protestantes, la mala interpretación de la Biblia, es donde Dios prohíbe entre los mandamientos de hacer imágenes, pero tomándolo literalmente, ¿qué prohíbe? Cualquier imagen de cosas en el cielo y en la tierra. De modo que si lo seguimos literalmente, como hacen los Amish, ahí de mi tierra de Pensilvania, ¿no? Tipo menonitas, no tienen ni fotos ni nada, pues se esconden si intentas tomar su foto. Entonces, prohíbe toda imagen. ¿Es así? Claro que no, porque vemos que el mismo Dios manda a Moisés a hacer 2 querubines de oro en el arca, y colocarlos en el Santo Santorum. Entonces, en el lugar más santo, y de pintar querubines por todo el templo. Entonces, Dios manda a hacer imágenes, y también de cosas celestiales y cosas terrenales. La serpiente de bronce era la imagen que quiso para, a través de ella, curar a la gente, haciendo milagros a través de una imagen, que era prefigura de Cristo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué prohíbe la Biblia? Si leemos el texto entero, luego dice, no te postres ante ellos para darles culto. En el sentido que estaban haciendo los israelitas, adorando, dando culto a la imagen misma. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante las imágenes? Siguiendo el ejemplo bíblico de que Dios
nos manda hacer imágenes para el templo. Así Dios quiere hacer milagros a través de así imágenes, también a través de la sombra de San Pedro, a través de telas tocadas a San Pedro, ¿no? Reliquias, digamos, ¿no? Ya es muy, una devoción muy bíblica también. Entonces, cuando nosotros veneramos a una imagen, no estamos venerando a la imagen misma, sino a la persona representada, ¿no? Entonces, hasta dando signos de adoración, si es una imagen de Dios, como el protestante fácilmente entendería, si prestando una imagen de su mamá, pues si la escupiera y pisara, creo que se va a enojar. ¿Cómo le voy a responder? Oye, no es tu mamá, es nomás una imagen, pero representa a tu mamá, y yo, lo que yo hago con esta imagen representa lo que hago a tu mamá. Entonces, así nomás veneramos a la persona representada, y veneramos es dar honor, ¿no? Honor. Como Dios nos manda dar a nuestros padres, como Jesús mismo rindió Honró. a María Santísima. Nos vamos a corte y te regresamos. En Simplemente Adriana nos sobra la alegría, por eso queremos compartirla contigo. En un momento regresamos. Bueno, pues seguimos con este tema, la importancia de la Virgen de Guadalupe, y mi gran amiga y querida hermana Lupita Venegas, que hoy festejamos su santo, bueno, nos va a hablar de una invitación especial a todos nosotros mexicanos. Digo, y Adelante. no es interrupción, ¿no? Porque estamos hablando de cómo estamos en una batalla. Sí. Entonces, ¿qué es el arma más poderosa que todos tenemos a nuestro alcance? Nos va a decir nuestra querida Lupita. Después del Padre, bueno, ahí está incluido ahí, el Padre Nuestro, sí, claro. Claro que sí. Miren, nos decía ahorita el padre, esta invitación que hace Adriana a decir por qué veneramos a María, que no es adoración, adoración la tiene solo Dios y eso lo tenemos plenamente consciente. Pero hablamos y tratamos a María como Cristo seguramente le habló y la trató, y por eso es tan especial. Pero además, ella en verdad es poderosa intercesora, se presenta en los evangelios como la intercesora por excelencia. Cristo abre su ministerio a través de una intercesión de su madre, a quien no le puede negar nada. Bueno, pues confiamos en ella. Fíjense, hay muchos paralelismos entre lo que pasaba en 1531 y lo que pasa hoy en nuestro país, en nuestra historia. Entre otras cosas, por tiempo no voy a ir muy profundo, pero entre otras cosas, pues nuestro pueblo estaba dividido, había mucha desilusión, nuestros indígenas estaban decepcionados, con una estima muy baja de sí mismos. Oprimidos, había tensiones entre los hombres, no podía haber esta apertura a la presentación de un Dios, del único Dios, ¿no? Era una situación verdaderamente difícil y se practicaban sacrificios humanos. Y esto es algo pues que Dios siempre nos ha dicho que no le agrada este tipo Que es de abominación. Claro que sí. Y entonces, en aquel tiempo, el propio obispo mandó una carta a España diciendo, es que si no ocurre un milagro, esto es una batalla perdida, esto sigue avanzando mal, la división es cada vez más grande, el dolor es cada vez más grande. Aquí si no hay un milagro, no vamos a hacer nada. Y el milagro ocurrió a través de María, porque cuando María se presenta con todo un lenguaje que nuestros indígenas entendían perfecto, nuestros antepasados comprendían perfecto, desde el color del manto de la Virgen. Era una reina, era una princesa que se presentaba a Juan Diego, cómo ella elige al humilde, todo lo que ocurrió en torno al milagro de 1531. Bueno, podemos hacer que ocurra nuevamente en nuestro país. Estamos hablando de la debacle, estás tú impactada, Adriana, como muchos, del mal, hasta dónde estamos llegando con el terrorismo, con tanto dolor y tanto mal, el desorden en la sexualidad humana, las infidelidades, las rupturas familiares, hay tantas cosas, la corrupción, que no puede ser que seamos un país tan rico y tan pobre a la vez, es una cosa tremenda, la falta de educación tan grave que la OCDE ya nos manda al último lugar, la educación en México, una cosa tremenda. Bueno, frente a esta realidad tan fuerte, estamos proponiéndoles un milagro, vamos a buscar un milagro. ¿En qué consiste? Vamos a hacer todo lo que está en nuestra parte para cambiar a México, pero vamos a pedir esa parte que no podemos llevar adelante a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
pidiéndole un milagro a la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos somos guadalupanos. El padre Jonathan ha dicho, es verdad, somos de Guadalupe y a veces no somos congruentes con lo que ella nos pide. Sin Claro, embargo, acudimos hagan lo que a él ella. dice. Exacto. En caso de necesidad acudimos a ella. Si viene la infidelidad, si viene el dolor por la derrota financiera, si viene el dolor por la enfermedad, lo que traes ahorita en tu corazón, ese dolor moral impresionante, ese dolor físico que ya te tiene cansada y agobiada, vamos a pedir la intercesión de la Morenita. Por eso hay tantos visitantes en el mundo. Es el santuario mariano más visitado del mundo, la Virgen de Guadalupe, y estas mañanitas extraordinarias, pues que se conviertan en un milagro. Y entonces un grupo de personas muy buenas, que yo las admiro mucho porque hacen grandes cosas a favor de la vida, la familia, a favor de la dignidad humana, impresionante, tienen acciones padrísimas. Este grupo de personas propone un milagro para México. Y vamos a invitarte a que formes parte de este milagro. Quiero agradecer rápidamente Juan José, Roberto, Leti Valencia, Luis Navarro, Esperanza Íñiguez, Paco Montoya, Georgina Núñez, Gina. Bueno, somos un equipazo de personas que nos ha unido la Virgen, así lo entendemos, como para decirnos, oigan, hagan todos sus esfuerzos humanos, está bien, háganlos todos y desgástense por los demás, pero recurran a las ayudas divinas. Y me acuerdo de una frase que dice, si quieres que tus dones cobren vuelo, acude a las ayudas del cielo. Entonces, a partir de hoy, 12 de diciembre, y hasta el 13 de mayo, tenemos 150 días para hacer un camino de rosas y regalárselas a María. ¿Por qué el 13 de mayo? Porque el 13 de mayo se cumplen 100 años de las apariciones de la Virgen en Fátima. Entonces, el 13 de mayo vamos a ir a Fátima a entregarle, si es posible, millones de aves marías, millones de rosas que queremos regalarle a la Virgen, porque ella nos va a hacer este milagro que necesita México. Necesitamos una conversión de este país. Necesitamos ya no a la corrupción, ya no a la violencia en casa, ya no al alcoholismo tan grave que trae tantos dolores, ya no a esa ignorancia de padres y madres que en lugar de ayudar a sus hijos los hunden. Ya no más del dolor, ya no más de lo malo, ya no más del imperio del enemigo. Y es ella quien aplastará la cabeza a la serpiente. Empezaste así el programa y por eso queremos recurrir a ella. Entonces, esta es la invitación concreta. Baja en tu teléfono inteligente la aplicación, la aplicación Milagro por México. Búscala, ya está. Ya ayer no se podía todavía porque hasta hoy se lanzaba. O ya está ahí, Milagro por México. Bájala y vas a ver qué bonita está. Y todos los días tú vas a regalarle oraciones a María. Queremos poner nuevamente en boga el rosario. La gente asocia el rosario con una oración que se reza cuando hay un difunto o con una oración aburrida. Nada más alejado de la verdad. Nada más alejado Es que eso. una oración poderosísima, poderosísima. Ese milagro que tú necesitas, la conversión de tu esposo, el cambio de tus hijos, el bienestar de tus padres, eso que tú necesitas, puedes ganarlo en oración. Primer milagro que ocurre cuando tú oras es que te transformas tú, te vuelves la mejor versión de ti mismo. Y el siguiente es el que pides, pídelo, todo que sea para voluntad de Dios. Entonces entren, bajen la app Milagro por México a partir de hoy. Nos vamos a corte y ahorita regresamos. Piensa positivamente, actúa con el corazón y disfruta de la vida. En un momento regresamos. Bueno, estabas explicándonos, Lupita, esta iniciativa de Un Milagro por México. Claro que sí, vamos a entrarle todos. ¿En qué consiste? En que pidamos con fe un milagro para México. Y van a ocurrir muchísimos milagros, porque cuando estamos ya conectados con lo sobrenatural, nos conectamos con parte nuestra, es nuestra esencia, somos unidad de cuerpo y alma. El mundo de hoy se ha paganizado porque pensamos solo en el cuerpo, en el placer inmediato, en pasarla bien aquí. Eso nos hace egoístas, individualistas. El plan de Dios es otro y María dice eso, hagan lo que Él les dice. Son las últimas palabras citadas, dichas por ella, pronunciada por ella en las Sagradas Escrituras. Hagan lo que Él les dice. Quisiera recomendarles también la película 1531, que a muchas personas les ha caído un 20 clarísimo ahí. Es una película que narra los hechos, muy bien hecha, dirigida por Antonio Peláez, y unos actorazos, porque estás viendo, ellos están hablando de lo que pasó en el momento, en 1531, cuando fue el acontecimiento guadalupano y este gran milagro. Bueno, México necesita un milagro. Las familias mexicanas necesitamos un milagro. ¿Cómo se va a hacer? Primero, transformándonos nosotros, siendo mejores personas. Pero no puede ser que digamos que nuestro país es uno de los más católicos en el mundo y también uno de los más corruptos en el mundo. Hay una incongruencia y hay una distancia tremenda
entre ser personas de fe, creer en Dios y creerle a Dios, vivir la fe. Así Entonces, es. los milagros van a venir por montones, porque en el momento en que nos conectamos con la ayuda divina, vamos a tener mucha más luz. Nuestro espíritu va a estar alimentado y fruto del espíritu, por ejemplo, es el autodominio. Vamos a poder vencer más nuestros vicios, como el alcohol, la comida. Tú ahora has podido bajar de peso porque tienes una vida espiritual muy sólida. No dudo que eso tenga que ver, además de los avances científicos y de los medios humanos, pero lo que te potencia a ti y tú hace llegar hasta el cielo es tu afianzamiento en la roca firme que es Cristo. La espiritualidad nos potencia para el éxito en todos los sentidos. Entonces, vamos a hacer vida y vamos a volver a esta bella tradición que es el rosario. Las familias hemos dejado de rezar el rosario y es una oración poderosísima, una protección básica contra las insidias del enemigo. Hay tanto mal en el mundo porque hemos dejado de orar. Cuando el hombre deja de hablar con Dios, el infierno le dirige la palabra. Cierto. Y el rosario es el medio que María nos está regalando para que volvamos al Señor. Y yo quisiera explicar por qué, Lupita, para que no haya enredos. Porque muchas personas dicen, pero ¿por qué el rosario si no es bíblico? Bueno, le voy a demostrar dónde es bíblico. En primer lugar, vaya a su Biblia a la Anunciación. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel Gabriel a María? Jonathan. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿Y qué decimos en el rosario? Lo mismo. Y esto es la primera observación. Cuando usted dice Dios te salve, llena de gracia, es el saludo que el Padre Celestial, no Juan Pérez ni Toño López, no, el Padre Celestial, con su enviado, el Arcángel Gabriel, le manda decir a su hija María. Y si así la saluda el Padre Celestial, perdóneme, usted ni yo somos más que el Padre Celestial. Y ese saludo empezó la salvación de Así la es, raza humana, así que es. Dios quiso que dependiera de la respuesta de María Santísima. Dios nos viene y nos viene a través de María Santísima. Nosotros regresamos a Él igual, a través de ella recibimos su Hijo, ¿no? Y esa es la historia de México, ¿no? Por eso se nota, ¿no? Esta cultura, digo, como extranjero, ¿no? Tanto amor hacia la mamá, esta amabilidad, corazón tan grande, tan amable, pues es la fisonomía, digamos, de nuestra conversión, de que recibimos a Jesús a través de su madre. Qué modo más tierno y más humano, ¿no? Y permíteme decirles también de algo que yo aprendí cuando fui a Roma una vez con peregrinos, que la Virgen de Guadalupe ya en 40 años fue el segundo arzobispo de México, así Montúfar, que mandó a Felipe II en 1570 una réplica, con toda la historia de la Virgen de Guadalupe, una réplica de la imagen que fue llevada como encabezando, digamos, o como el estandarte en la batalla de Lepanto. Igual que aquí Hidalgo, ¿no? Regresaron amenazando a dominar al mundo cristiano, a Europa occidental. Entonces y un ejército mucho más numeroso de los mahometanos. Entonces fue la Virgen de Guadalupe a la cabeza de esta batalla, a quien atribuyeron, así los soldados cristianos, la victoria, de modo que tenemos, y fue el Papa San Pío V, que mandó que todo el mundo católico rezara el Santo Rosario para la victoria. El viento se cambió en medio de la batalla, dando la victoria al ejército cristiano, ¿no? Ahí estaba Miguel Cervantes, por ejemplo, se lastimó en esa batalla. Estaba bien. Entonces, el manco de Lepanto, por eso lo sí, conocemos así. exactamente. Entonces ganamos la victoria milagrosa gracias a la Virgen del Rosario y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Fue ese título, ¿no? En contra de esos enemigos, de esa región blasfemosa y falsa de Mahoma en España. Apareció aquí para acabar con el paganismo y establecer el reino de Dios. Y otra vez extendió su protección a través de su imagen nuestra de Guadalupe en la batalla de Lepanto. Y ahora estamos haciendo esta cruzada que nos acaba de mencionar Lupita, así para la salvación de México contra el neopaganismo. Y tengan cuidado, ¿no? Porque la gran apostasía ocurre en las naciones que ya conocieron y ya habían entronizado a Cristo y que luego lo rechazaron.
Entonces, de Dios nadie se burla, ¿no? Si pecamos y lo rechazamos a sabiendas, si vamos estableciendo de nuevo el sacrificio humano por el aborto de la forma más cruel a los más inocentes, ahí en la sede del imperio, digamos, ya está comenzando en nuestras tierras, ¿no? Así bajo la sombra de la Virgen de Guadalupe, ahí en la capital. Entonces tenemos que despertarnos, ¿no? Ahora es la batalla, estamos en plena batalla, ¿no? Entonces saquen su arma más poderosa, como decía San Padre Pío, récenlo, comprométense a rezar rosario cada día, así para esta victoria. Y yo quiero decir por qué es tan poderoso el rosario. 50 Aves Marías, y en las Aves Marías dices el nombre de Jesús, y la palabra de Dios dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, incluyendo la de Satanás. Así que si tú lo quieres doblar, dóblalo con el rosario. Siguiente, mencionas el Padre Nuestro. Así que el arma más poderosa después del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro no la deja Jesucristo, bueno, pues es el rosario. Y yo quiero compartirles una experiencia muy, muy personal. Ustedes saben que yo soy muy adicta a ir al Santísimo porque es mi mejor adicción. Estar con Él me fascina. Y estando con Él, un día le hice una pregunta. Yo soy muy preguntona. Y yo le digo, mi amor, ¿tú escuchas todas las oraciones? Y la respuesta fue la siguiente: yo escucho todas las peticiones de mis hijos porque todas llegan a mí. Y bajó la voz y con mucha dulzura me dice: pero si las quieres mandar a mi corazón, mándalas en las manos de mi madre. No, pues ese es el DH, ¿cómo se llama? Esta mensajería express, la estafeta rápido, o el DHL. Desde que me dijo eso, entonces fíjense la manera en que lo hago yo. Y les puede servir como idea. Yo digo, Padre Santísimo, primero Él es el honor y la gloria al Padre. Padre Santísimo, recibe de las manos de tu hija Inmaculada María y del Sagrado Corazón de tu amadísimo Hijo tal petición. O sea, yo le mando a María al corazón de Jesús y Jesús directo al Padre. Sí, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Que la oración del justo vale mucho. Y todos los protestantes piden de sus amigos que interceden por ellos. ¿Cuántos mediadores hay? Uno solo, pero nosotros somos mediadores en el mediador, ya que somos miembros de Cristo por nuestro bautismo, ¿no? Entonces, sí, y eso vemos en el Apocalipsis también, que son los ancianos ofreciendo incienso ante el Cordero. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos en la tierra, que pasan a Jesús a través de la intercesión de los santos, como todos, incluso protestantes, hacemos aquí en la tierra. Sí, vamos a corte, ahorita regresamos. Simplemente Adriana quiere saber tus comentarios. Escríbenos en nuestra página www.simplementeadriana.com. Regresamos en un momento. Bueno, pues estamos aquí y le voy a pedir a Mayrita, nos va a poner una melodía que se hizo a través de las precisamente notas que se dieron cuenta que en el manto de María las estrellas estaban acomodadas de tal manera que era una partitura. Y en lo que escuchamos, pues aquí el padre Jonathan vamos a hacer una consagración y vamos a orar para pedirle a través de la intercesión de su madre al corazón sacramentado de Jesús un milagro para México. Mas todo lo que pidieres en mi nombre creyendo que ya lo han obtenido se los daré, dice la palabra de Dios. Así que vamos a creer que Él nos escucha, que está vivo, porque la palabra dice que su oído está atento a nuestras súplicas, siempre. Adelante, Mayrita, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, que impulsado por tu infinita misericordia, te dignaste dirigir a México una mirada de amor, y viéndolo lleno de sombras y miserias, enviaste a la Inmaculada Virgen María
para que fuera apóstol, reina y madre nuestra. Te rogamos aceptes propicio la ofrenda que por medio de ella te hacemos de nuestros corazones, familias, hogares y país. Y haz por tu infinita bondad que establezca aquí nuestra Santísima Madre de Guadalupe su trono de clemencia y dispensación. Nos vea como cosa suya, nos mantenga lejos del pecado y de todo mal, y por su intercesión valiosísima alcancemos el perdón y la paz. Por Jesucristo Señor nuestro. Amén. Amén. Madre del alma Virgen Santísima de Guadalupe, con toda la ternura de nuestro corazón, te escogemos hoy por Reina soberana y Madre de esta casa, de nuestras familias, de nuestro país, de todo lo que ellos contienen, los habitantes y las cosas que poseemos. Recibe, Señora, las llaves de cada puerta. No hay secretos ni reservas para ti. Todo es tuyo, principalmente nuestros corazones. Tú eres la dueña, la reina soberana de este hogar y de este país. Y nosotros, tus vasallos fieles, tus servidores, tus esclavos. Concédenos, en cambio, la gracia de amarte, de servirte, de imitarte, de vivir íntimamente contigo y de gozarte en el cielo por toda la eternidad. Salve, augusta Reina de los mexicanos, Madre Santísima de Guadalupe, salve. Ruega por tu nación para conseguir lo que tu Madre nuestra creas más conveniente pedir. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de México, consérvanos la fe y salva nuestra patria. Amén. Así sea. Así sea. Pues aquí está la invitación, queridos radioescuchas, hombres y mujeres. Nuestro himno nacional dice que un soldado en cada hijo le dio a esta nación. Pues ha llegado el momento de que nos levantemos con las armas espirituales, porque no es una batalla que se refleja en la sangre con todas estas barbaries que estamos viendo, porque nosotros dejamos de clamar y de pedir clemencia. El único lugar donde un hombre se pone a la altura para poder hablar con Dios es cuando dobla la rodilla y clama a su Padre, Abba Padre. Y tenemos que ser abiertos en nuestro corazón para que ese Padre amoroso, Padre todopoderoso, nos conceda aquello que con fe le pedimos. Y yo creo que México hoy más que nunca reclama que estos hijos de esta tierra, tú y yo, defendamos a los nuestros. Y la única manera, la única arma para la que Satanás no tiene escudo son dos: la Eucaristía y el rosario. Si trabajamos fuertemente en la Eucaristía, el rosario, estaremos teniendo las armas más poderosas para derrotarlo. Y él tiene que irse de esta tierra. El Evangelio nos dice que él será arrojado, lo que leímos ahorita del Apocalipsis cuando arrancamos el programa, dice que será arrojado de nuestra patria. Pues hay que arrojarlo, pero la única manera de arrojarlo es doblando las rodillas y sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si estamos con Él, pues tenemos el resguardo. Preparémonos para la prueba, porque caminar con Él significa prueba. Así que yo les exhorto a que no se rindan. Hago un llamado especialmente a toda mujer, porque será la mujer la representante, nosotras en cada hogar, quienes arrojaremos a la serpiente a través de la oración. Así que aquí está el llamado y ha llegado el momento de que lo hagamos. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias al Padre Jonathan y hasta mañana. Y empecemos bajando la aplicación y diciendo cuántas rosas. Milagro por México, bájala Milagro ya. por México. Que viva Cristo Rey y María Santísima de Guadalupe. ¡Que viva! ¡Que viva! Esta fue una transmisión más de Simplemente Adriana. Simplemente Adriana. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión.